Amén. Shabbat Shalom, hermanos. En el inicio de este Shabbat vamos a estudiar la parashá Pinjas, que significa boca de serpiente. Es la parashá número 41. La encontramos en el libro de Bemidbar, o el libro de Números, capítulo 25, 10 al capítulo 29, verso 40. Ahí está la parashá Pinjas, parashá número 41. Antes de entrar de lleno al estudio de la parashá, hermanitos, como bien saben, a mí me gusta hacer un breve recordatorio acerca de lo que vimos en la parashá pasada, más que nada para tener el contexto, ¿verdad? Y tener como, vaya, por decirlo así, como esa línea de tiempo de lo que pasó en la parashá pasada y lo que va a suceder en esta parashá. En la parashá pasada vimos los siguientes temas: Balak y Balaam, el ángel de Adonai, Israel es bendecido, profecías de Israel y apostasía en Sittim. Con este último tema concluyó la parashá anterior, con la apostasía en Sittim, y es importante, hermanos, tener el contexto de lo que pasó en esta apostasía, porque así inicia la parashá Pinjas. Es muy importante tener el contexto, y este lo tenemos en Números 25, capítulos del Números 25, versículos del 1 al 9. Ahí la Torá nos muestra que Israel fornica con las hijas de Moab. Israel comió y se inclinó a los ídolos. Israel se unió al culto a Baal Peor. Todo esto sucedió en la apostasía en Sittim. Adonai, a través de todo esto, Adonai ordena ejecutar a los principales de Israel, a los jueces. Recordemos que el juicio empieza por las cabezas. Mucho ojo con eso, hermanitos. También se nos dice que un varón de Israel trajo una madianita al campamento. Pregunta, ¿saben el nombre de este varón y de esta madianita? Yo creo que sí, Inri y porque son Cosby. estudios. Inri y Cosby. Amén. Amén. Así es, hermanitos. Simri trae una Madianita, trae a Cosby, ¿verdad? Al campamento. Eh, Sucede esto y ¿qué pasa? Pinjas, en las traducciones es Finés, pero en el original hebreo es Pinjas. Pinjas ve lo que está aconteciendo, toma una lanza y los atraviesa. Después de esto se detiene la plaga, se detiene la mortandad, pero deja 24,000 personas muertas por ese pecado. Es que, hermanitos, Adonai da mandamientos que son muy claros, que son muy específicos. Amén. El Eterno sabe que Israel es de dura cerviz, sabe que Israel es rebelde, y el Eterno se anticipa, y en Éxodo 34, versos del 11 al 17, el Eterno dice que, o más bien manda, que Israel no debe de tomar mujer extranjera. Ese es un mandamiento. El Eterno dice, no tomen mujer extranjera. ¿Por qué? Porque los harán ir en pos de sus ídolos, porque además el Eterno decía que debían de derribar sus altares, sus estatuas, sus ídolos, tenían que acabar con todo lo dedicado a los ídolos de las naciones. También ahí en Éxodo el Eterno dice que no, que Israel no debería de hacer alianza con los moradores de la tierra, porque justamente los llevarían a pecar contra el Todopoderoso. Y justamente así pasó. En Josué capítulo 7, verso 1, se nos habla del pecado de Acán, anatema o maldición. Ahí, hermanos, se nos relata que Acán era de la tribu de Judá, y ahí también había un mandamiento muy específico que el Eterno les dijo, ¿verdad? Les dijo así el Eterno: no deben de tomar del botín de guerra, no deben de hacerlo. Sin embargo, ¿qué pasa? Acán desobedece, toma un manto babilónico, toma oro, toma plata, lo lleva al campamento, lo esconde en su tienda, ¿y qué viene? Consecuencia por el pecado, consecuencia por la desobediencia. Justamente es eso lo que hizo Simri con Cosby. Metió anatema al campamento. Estaba totalmente prohibido que un hebreo, que un israelita, se mezclara con mujeres
de otros pueblos. Amén. Por eso vino la mortandad. Y es que, hermanitos, a pesar de que Balac, si lo recuerda en la parasha anterior, Balac quería maldecir a Israel a través de Balaam y no lo consiguió porque el Eterno, ¿qué dijo? Lo que yo bendije nadie lo podrá maldecir. Sin embargo, la dura cerviz, la desobediencia del pueblo de Israel lo llevó a que hubiera maldición, a que hubiera muerte por desobediencia. Como decimos aquí en México, ellos se buscaron su propio mal. Amén. Y ahora sí, hermanito, vamos a entrar de lleno a la parasha Pinjas. Parasha Pinjas, estamos en Números, capítulo 25, versos del 10 al 13. Y la Torah nos dice, Finés, hermanito, ahí cuando en su Biblia, en las traducciones, vea el nombre de Finés, se está refiriendo a Pinjas. Pinjas es el nombre en hebreo. Amén. Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Podemos notar, hermanos, que el nombre Pinjas es un nombre compuesto que significa boca de serpiente, y este nombre Pinjas se conforma por dos palabras. La primera es la 6284, la palabra P, que significa abertura boca borda. La segunda es la número 5272, que es la palabra Nahash, que significa áspid, culebra, serpiente. Y a mi hermanito en lo personal me llamó mucho la atención que Pinjas tuviera este significado de serpiente. Y es que investigando un poco, Pinjas actuó meramente como una serpiente. ¿Por qué? Estaba investigando y las serpientes, hermanos, actúan o atacan cuando ven una amenaza real. Antes no atacan. Si ellas se sienten amenazadas, van a atacar. ¿Y cómo atacan? De una forma astuta, de una forma rápida. ¿Qué fue lo que hizo Pinjas? Actuó como una serpiente, no de forma rápida, de forma astuta. No lo pensó, simplemente lo hizo, porque él sabía que había una amenaza dentro del campamento. ¿Cuál era la amenaza? Simri y Cosby. Él sabía, por eso actuó astutamente. Por esta razón, hermanos, en el Nuevo Testamento nuestro Adón Yeshua nos dice en Mateo 10:16, miren, los envió como ovejas en medios de lobos, por lo tanto sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Hermanos, debemos de ser astutos como serpientes cuando se trata de la Torá, cuando se trata de los mandamientos. Y justamente hago esta pregunta, hermanitos, ¿cómo estamos actuando frente al pecado? Pregunta, ¿cómo actuamos frente al pecado? ¿Actuamos de forma rápida y desechamos todo lo que el Eterno aborrece? ¿O nos quedamos pensando, nos quedamos inertes, justamente pensando, ¿será pecado? ¿No será pecado? ¿Qué hago? ¿Cómo estamos actuando, hermanitos? ¿Tenemos ese celo de Pinjas? ¿Vemos amenazadas las cosas santas del Eterno y actuamos de forma rápida? ¿O todavía estamos dormitados? Estamos pensando, repasando, ¿será pecado o no será pecado? Hermanos, la Torá y el Nuevo Testamento son muy enfáticos que debemos de actuar de una forma rápida, de una forma astuta ante el pecado. Y es que justamente, hermanos, de un lado tenemos a Pinjas, defensor de las cosas sagradas del Eterno, y por el otro lado tenemos a Simri, que aún viendo el pecado, seguía pecando.
de qué lado estamos, del lado de Pinjas. Creo que muchos queremos ser como Pinjas, pero creo que terminamos siendo como Simri, ¿no? Y justamente de esto nos habla la parashá, esta porción, el celo de Pinjas. Él tuvo un celo por las cosas sagradas del Eterno. Estamos en Números capítulo 25, versos 10 al 13. Dice el verso 11, y tendrá él, Pinjas, y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo. Después de que Pinjas actuó rápidamente, el Eterno le dio el pacto del sacerdocio perpetuo. Qué hermosa bendición, ¿no cree, hermano? Y nos dice ahí el verso 11, por cuanto tuvo celo por su Elohim. Esto es en la Reina Valera, pero en la nueva traducción viviente, hermanos, dice, demostró entre ellos el mismo celo que yo. El Eterno está diciendo que Pinjas tenía el mismo celo de Adonai. Esto es tremendo, por eso actuó como actuó. Y sigue diciendo, e hizo expiación por los hijos de Israel. Hermanitos, a continuación vamos a ver, tenemos una lista con la palabra celo o celos y vamos a ver de lo que se trata. Primeramente tenemos los celos de Adonai. Esto lo encuentra en Éxodo capítulo 20, verso 5. Y aquí es la palabra 7067, la palabra caná, que significa arder con pasión, acción ferviente y apasionada. Esos son los celos de Adonai. Arder con pasión, acción ferviente y apasionada. Después vienen el celo de Pinjas, en Números 25, verso 11, que fue el versículo que leímos. Es la palabra número 7065, es la palabra quina, es una derivación de la palabra cana. Y aquí con Pinjas significa celoso, envidioso. Hermanos, es importante enfatizar que el hebreo es polivalente y según es la situación o según es el contexto, se puede, eh, se puede definir la palabra. Amén. Entonces, aquí con Pinjas, hermanos, se traduce como un celo positivo, puesto que era el mismo celo de Adonai. Eso lo vimos en la nueva traducción viviente, el mismo Eterno dice, tuvo el mismo celo que yo. Entonces aquí con Pinjas se traduce como un celo positivo, ya que era el mismo celo de Adonai. En este contexto, hermanos, el acto de Caná, el acto de celo, se describe positivamente. Amén. Como un ferviente compromiso con la defensa del honor de las leyes de Adonai. Eso fue lo que hizo Pinjas. Defendió el honor de las leyes, de los mandamientos del Eterno, destacando el celo, el Caná, como motor de la indignación y las acciones justas. Luego vemos el celo de Elías. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 10. Les sugiero que anote las citas que le estoy dando para que después las pueda ustedes estudiar en casita con más calma. Y el celo de Elías, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 10, es la número 7067, es la palabra caná, que significa celo, enojar, envidia. Si usted pone atención, hermanito, ahí con el celo de Elías, se le agrega una palabra más, que es la palabra enojar. Como ya le decía, el hebreo es polivalente, y aquí con el celo de Elías se traduce como un celo negativo, ya que este era un pensamiento o un sentimiento más humano. Amén. Aunque era muy sincero el celo de Elías, hermanitos, parecía que este celo había llegado a un punto en el que necesitaba ser redirigido. Ahí se nos dice que hasta cierto punto Elías estaba enojado, ¿no? Y esto toma sentido ya que en Primera de Reyes 19:10 en adelante se nos dice que el suave susurro de Adonai contrastaba con este celo, ¿no? Con el fervor de Elías, sugiriendo una forma diferente de interacción divina. Así que, hermanitos, el celo de Pinjas era el mismo celo de Adonai.
Ardía con pasión, con acción ferviente. Ahora vamos a hacer esta reflexión. ¿Dónde estamos parados, hermanos? ¿En los celos humanos? ¿Respuesta rápida ante la percepción de una amenaza personal? ¿O estamos del otro lado en el celo de Adonai, que es la respuesta rápida ante la amenaza contra las cosas sagradas del Eterno? ¿Dónde estamos parados, hermanitos? Sinceramente. Porque muchas veces decimos defender la palabra del Eterno, pero lo hacemos desde una perspectiva muy humana. Si usted, hermanito, platica con personas que no conocen la Torá, que desechan la Torá, hay un patrón repetitivo en ellos. Y es que siempre ellos defienden la palabra, pero siempre dicen, yo creo, yo pienso, yo siento, es que a mí me gusta, es que yo creo que al Eterno le gusta que yo festeje los cumpleaños. ¿Dónde estamos parados? Y nosotros como personas, como pueblo de Israel, que ya guardamos Torah, que el Eterno nos ha revelado su Torah. No sé si le ha pasado que recién empezamos a conocer el nombre Kadosh, y según nosotros lo defendemos, ¿no? Y a todo aquel que dice Jesús, que dice Dios, pues le decimos, no, se dice así, filisteo incircunciso. El nombre Kadosh es este. No sé si les llegó a pasar o no sé si les esté pasando. En lo personal sí nos pasó. Recién conocimos el nombre sagrado, el nombre Kadosh, y no podíamos ni escuchar Jesús, Dios, Jehová, porque según nosotros ya íbamos y defendíamos el nombre Kadosh, pero lo hacíamos desde unos celos meramente humanos, desde ese enojo, desde esa envidia. ¿Dónde estamos parados, hermanitos? ¿Dónde estamos parados? ¿O realmente ya estamos del otro lado y tenemos el celo de Adonai? Arder con pasión, con acción ferviente. Tenemos una respuesta rápida ante la amenaza de las cosas sagradas del Eterno. Aquí el celo de Adonai lo podemos traducir o podemos poner un ejemplo y se puede ejemplificar de esta forma, ¿no? Si alguien viene y te empieza a decir que la ley está abolida, que están en la gracia y todo eso, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a defender la palabra? Con la misma palabra. Amén. Que el Shabbat es para los judíos. No, mira, la palabra dice en Levítico que esto es para todos los hijos de Israel. Que las fiestas son para los judíos, no es cierto. Mira, Levítico 23 dice que es para todo el pueblo de Israel y aún el que es extranjero puede entrar a los pactos. Qué gran diferencia, ¿no, hermanos? ¿Dónde estamos parados? Le comentaba en la diapositiva pasada, muchos de nosotros queremos ser como Pinjas, ¿no? O hasta cierto punto admiramos a Pinjas, porque no, Pinjas tuvo el valor de acabar con el pecado. Sin embargo, hermanitos, creo que estamos más del lado de Simri que de Pinjas. Y es que Simri, viendo la mortandad, viendo que la desobediencia trae consecuencias, aún así, hermanos, metió anatema dentro del campamento. Esto es impresionante porque muchas de las veces, o en lo personal, soy así, ¿no? Estamos viendo el pecado y vamos y pecamos más. Sabemos que el pecado trae una consecuencia. Y aún así seguimos pecando, aún así seguimos transgrediendo los mandamientos del Todopoderoso. En esta parashá, como le decía al principio, tenemos lado A y lado B. Lado A, actuar como Pinjas, obedecer los mandamientos. Lado B, actuar como Simri, ver la mortandad por el pecado y seguir pecando. ¿De qué lado estamos, hermanitos? Al día de hoy, conociendo Torah, guardando Shabbat,
¿De qué lado estamos? Vamos a ver Simri y Cosbi. Estamos en Números capítulo 25, versos 14 al 18. Aquí, hermanos, me llamó mucho la atención que la escritura, que la Torá nos dice la genealogía de Simri y de Cosbi. Es interesante que la escritura nos muestre de dónde venían. Y es que, hermanos, hablando de Simri y Cosbi, estamos hablando no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de dos personas con cierto rango, con cierto estatus entre sus familias, ya que ambos, ¿qué eran, hermanitos? Eran hijos de líderes dentro de sus tribus, no era cualquier persona. Cada quien era hijo de un líder. De un lado, un líder de Madián, del otro lado, un líder de Israel. Qué tremendo es esto. Ahí tenemos la genealogía de Simri. La escritura nos dice que era de la tribu de Simeón. Recordemos que Simeón es hijo de Jacob y Lea. Y Simeón del hebreo Shimón, de la raíz Shema, que significa escuchar, obedecer, actuar. Aquí podemos notar que Simeón pues no le hacía, vaya, no era muy obediente que digamos, ¿verdad? En Génesis 49, versos 5 al 7, Jacob describe a Simeón como un hombre violento. ¿Pero por qué lo describe así, hermanos? Recordemos que Simeón tomó venganza en sus propias manos. Tomó, sí, venganza cuando sucedió lo de Dina. Mató a muchos hombres de Siquem, los engañó, los mató. Cuando el Eterno dice, mía es la venganza, yo la pagaré. Sin embargo, pues, Simeón no escuchó, no obedeció. Actuó, sí actuó, pero a su forma. Después la Torá nos dice que Salu pertenecía o era jefe de una familia de la tribu de Simeón. Para Salu tenemos la palabra 5541 de la raíz Salá, que significa colgar peso, desdeñar. Como vamos viendo, hermanitos, tenemos una genealogía con la inclinación a hacer el mal. Y por último tenemos a Simri, que significa mi alabanza o mi canción. Pregunta, ¿estaba exaltando al Todopoderoso? ¿Lo estaba alabando? ¿Lo estaba exaltando, hermanitos? No. No, no. No, no lo estaba exaltando. Hizo todo lo contrario. Por eso es importante señalar que la escritura nos muestra las genealogías, tanto de Simri, en este caso, como de Cosbi. Y en Deuteronomio 33 se nos relata que la tribu de Simeón no recibe bendición. Nuevamente, hermanito, le sugiero que vaya anotando los versículos que le estoy dando para que usted pueda revisarlos con más calma. Es muy importante saber todo esto y saber de dónde descienden estas personas. Y del otro lado tenemos la genealogía de Cosbi. Se nos dice que era de Madián, Madián del Strong hebreo 4079, del hebreo Midian, que significa, mira lo que significa, contienda, pleito o rencilla. Ya creo que desde ahí ya empezamos mal, ¿verdad? Luego se nos habla de Sur, que era príncipe de pueblos de Madián, y del hebreo Sur, que significa afligir, atiborrar, hostil. Y por último, Cosbi, que significa falso, mentiroso. Esta genealogía la encuentra en Génesis 25, versos 1 y 2. Madián es el hijo de Abraham y Cetura. Y con Simeón encuentra la genealogía en Génesis 35, 23. Es hijo de Jacob y Lea. Así que, hermanos, de un lado y del otro, vemos unas genealogías con inclinación a hacer el mal. Aquí, hermanos, la escritura también nos muestra que Israel fornicó con las hijas de Moab. Sin embargo, si usted lee con atención, también la escritura nos dice que Simri llevó una madianita al campamento. ¿Qué está pasando aquí? ¿O es moabita o es madianita? Bueno,
Los estudiosos de la Torá mencionan que muy probablemente había una mezcla por la cercanía entre Madián y Moab, como lo ve ahí en el mapa. Relativamente estaban cercas, por lo que los estudiosos comentan o sugieren que estos dos pueblos, por decirlo así, Moab y Madián, pues compartían territorio y compartían, vaya, sus ídolos, ¿no? Y bueno, recordemos que Moab es descendiente de Lot y su hija mayor. Amén. Es un caso de incesto. Esto lo encuentra en Génesis 19:37. Ahí está, los descendientes de Moab. Y bueno, hermanos, a todo esto, Rashi señala que este hecho que ocurrió con Zimri y Cosbi es una indicación del odio terrible de los madianitas hacia Israel. Es un profundo odio. Ellos, los madianitas, estaban dispuestos, hermanitos, a enviar a sus propias hijas al combate. Imagínense qué tremendo esto, ¿no? Eran capaces de enviar a sus propias hijas como conejillo de indias, como anzuelo, como carnada, para corromper al pueblo de Israel, según lo que comenta Rashi. El Targum señala que su odio era tan profundo, hermanos, que estaban dispuestos, los madianitas estaban dispuestos a prostituir a sus propias hijas con el objetivo de corromper a Israel. Esto es totalmente inconcebible, hermanos. Es totalmente fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro entendimiento. Y es que en Moab, hermanitos, ofrecían el culto a Baal. Este ídolo lo asociaban a la fertilidad, a la lluvia. eh, Hacían sacrificios humanos, en específico bebés, sacrificaban bebés, derramaban sangre a este ídolo, hacían prácticas sexuales terribles, practicaban la zoofilia. Y esto fue algo que también me llamó mucho la atención. Se dice que ofrecían rituales mediante la defecación. Estuve investigando un poquito y leí un artículo acerca de la amada Casa de Judá que mencionaba esto, ¿no? Que justamente Pinjas lo sorprendió defecando dentro del campamento. Recordemos que también el Eterno da un mandamiento, no lo tengo a la mano, no tengo a la mano el versículo, pero da un mandamiento en donde le dice al pueblo de Israel que hagan letrinas, ¿no? Fuera del campamento para que ahí pongan sus necesidades y las cubren. Traté de buscar otra vez el artículo, pero pues ya no lo encontré y se me hizo muy interesante esto. Pero en lo personal, creo que se fueron más por el lado de las prácticas sexuales, porque realmente el culto a Baal peor es totalmente aberración contra el Eterno. Amén. Y bueno, después de este hecho tan atroz, el Eterno ordena hacer un censo en Israel. Estamos en Números, capítulo 26, versos 1 al 51. Y dice el verso 2: toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba por las casas de sus padres, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Y bueno, la escritura pues nos señala que debían de ser contados de 20 años arriba para salir a la guerra. También se nos dice que Israel estaba en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Ahí estaban situados cuando el Eterno les dice, hagan un censo. Ahí en pantalla, hermanitos, tiene una lista con todos los contados 20 años arriba. Y me llama la atención y quiero comentarles esto, que la tribu de Simeón en este censo había 22,200 de la tribu de Simeón. Contrastante con el primer censo hecho en Números 26, 1 al 50, Números 1, 20 al 42. En ese censo había 59,300 personas de 20 años arriba en la tribu de Simeón. Esto nos da una diferencia de 37,100 bajas. Imagínense, hermano.
La tribu de Simeón es una de las más afectadas en cuanto a bajas, 37,100 bajas. Y seguidamente en amarillo y en azul tiene a la tribu de Judá, Isaacar, Zabulón, Manasés, Benjamín y Aser. Estas tribus, hermanos, en comparación con el primer censo que se hizo en Números capítulo 1, estas tribus tuvieron un aumento significativo. O sea, aumentaron los varones de 20 años arriba. Amén. Y bueno, hermanitos, podemos ver a través de la Torá que en el libro de Éxodo capítulo 30 versos 11 al 16, podríamos decir que ahí está el primer censo, no sé si lo recuerde. Si no lo recuerda, anote la cita, revísela y ahí se nos habla de que hubo un conteo a través del shekel, a través del medio ciclo. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo de este conteo, hermanitos? Que todo esa plata recaudada fuera destinada al tabernáculo. Ese era el objetivo. Después tenemos en Números capítulo 1 versos 20 al 42. Por decirlo así, sería como que el segundo censo. Ahí el Eterno manda a contar manda a censar a Israel. ¿Para qué? Para salir a la guerra. Recordemos que ahí ya iban a tomar, iban a pelear contra todos los pueblos para tomar la tierra prometida. Ese era el objetivo del censo en Números capítulo 1 versos 20 al 42. Y en Números 26, 1 al 51, en este censo de esta parashá, el objetivo de este censo, hermanitos, era el conteo para la distribución de la tierra. Recordemos que ya están próximos a la repartición de la tierra. También aquí en este censo el objetivo era contar a los levitas, el conteo de los levitas y, bueno, pues calcular la fuerza militar que tenía Israel. Amén. Y como ya vimos, pues los muertos en Baal-peor eran 24,000 muertos. Muy bien, hermano. Entonces, ahora continuamos con la repartición de la tierra. Estamos en Números, capítulo 26, versos 52 al 56. Pero vamos a leer, hermanitos, Josué, capítulo 14, versos del 1 al 3. Ahí se nos relata con mejor detalle cómo fueron distribuidas la tierra, cómo fueron distribuidas las 12 tribus de Israel. Ahí de su lado derecho tiene el mapa. Y dice Josué 14, versos 1 al 3. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de Israel. Nuevamente, hermanos, vemos a las cabezas, vemos a los principales repartiendo la tierra. Por suerte se les dio su heredad, como Adonai había mandado a Moisés que diera a las 9 tribus y a la media tribu, porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos. Pregunta, hermanitos, ¿a los levitas se les dio heredad o no se les dio heredad? Adonai es su heredad. Amén. Se les dio. Sí, sí es. Gracias, hermanita. Sí, Adonai es su heredad. ¿Qué heredaron de Adonai? Pues el sacerdocio, ¿verdad? Estar al cuidado del tabernáculo, del templo. Y bueno, hermanitos, la escritura nos dice que al mayor se le dará más y al menor se le dará menos. Hoy en día, hermanos, como pueblo de Israel, el Eterno también nos está dando heredad. En Mateo capítulo 13, versos del 10 al 12, permítame buscarlo y se lo voy a leer. Yeshua nos habla de una forma más elevada y le dice a sus discípulos que, permítame, se lo leo para no parafrasearlo, hermanito. Mateo capítulo 13, versos del 10 al 12. Y ahí también se nos habla de esto, cómo también a nosotros como pueblo de Israel se nos da heredad. Mateo 13, versos 10 al 12. Dice, sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente?
Yeshua les contestó, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo. Les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Hermanos, hoy en día como pueblo de Israel, como creyentes en Yeshua, el Eterno nos está dando los misterios de del reino de los cielos. ¿Cómo estamos administrando todo esto, hermanos? Adonai ya nos dio mandamientos, nos dio pactos, nos dio Shabbat, nos dio lunas nuevas, nos dio santas convocaciones. Esa es la heredad de parte del Eterno hacia su pueblo. Nos pidió entrar a los pactos, varones a la Brit Milá, la Tevilá, la Teshuvá, salir de Egipto. Nos está dando en abundancia. ¿Cómo estamos administrando estos mandamientos? ¿Cómo estamos administrando lo que el Eterno nos está dando, hermanitos? ¿Lo estamos administrando bien para que genere y venga más bendición? ¿O estamos haciendo de menos los mandamientos para que aún lo poco que alcanzamos a comprender el Eterno nos los quite? Esto es una reflexión para analizarla, hermanitos, porque muchas veces como conocedores de la Torá, de los pactos, del Shabbat, muchas veces lo primero que desdeñamos o lo primero que hacemos de menos es el Shabbat. Es que el Eterno sabe mi condición, es que de qué voy a vivir, es que no puedo dejar de trabajar. ¿Cómo estamos administrando estos mandamientos? ¿Los estamos echando de menos o los haciendo de menos para que el Eterno nos quite lo poco que hemos conocido? ¿O los estamos aumentando para que venga más bendición? Esto es para reflexionar, hermanitos. Y seguimos con el censo de los levitas. Amén. Estamos en Números capítulo 26, versos 57 al 62. Y nos dice la Torá que los contados de los levitas por sus familias son estos: de la familia de los gersonitas, de los coatitas, meraritas, limnitas, hebronitas, malitas, musitas, coreitas. La escritura nos dice que Coat engendró a Amram, este se llegó a Jocabed, le dio a luz a Aarón, a Moisés y Miriam. Así es, hermanos, Aarón, Moisés y Miriam son de la tribu de Leví, descendientes de Coat. Se nos dice, la Torá nos dice que de los levitas fueron contados 23,000, todos varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Nuevamente, hermanitos, ¿se les dio o no se les dio heredad a los levitas? Pregunta, ¿se les dio o no se les dio heredad? Sí, el sacerdocio. Amén. Vamos a descubrir que sí se les dio heredad. En Josué capítulo 21, 41 y en Números 35, 1 al 3, se nos habla que se les dieron ciudades y ejidos para habitar. 48 ciudades, de las cuales 6 ciudades eran ciudades de refugio. También en Números 18, 20, el Eterno le dice a Aarón: yo soy tu parte y tu heredad entre los hijos de Israel. Es importante señalar, hermanitos, y no sé si usted lo notó, pero aquí en el censo de los levitas se nombra por familias. No sé si usted lo notó, a mí eso me llamó mucho la atención. Y es que es importante, hermanitos, señalar que los levitas eran contados por separado, como nos muestra la escritura, eran contados por separado. Esto nos muestra la importancia del lugar que ocupaban los levitas, ya que eran contados cabeza por cabeza, nombre por nombre, familia por familia. Amén. De modo que cada levita
era reconocido individualmente, pero a la vez era reconocido como una tribu con un lugar y con una ocupación muy bien definida dentro del campamento. ¿Cuál era su ocupación? ¿Cuál era la ocupación de los levitas? Pregunta, hermanitos, ¿cuál era la ocupación de los levitas? Servir en el tabernáculo. El Amén. Ocuparse sacerdocio. amén. Ocuparse del sacerdocio, ¿verdad? Cuidar y administrar el tabernáculo, los diezmos, las ofrendas, realizar las ofrendas, los holocaustos. En conclusión, hermanitos, la tribu de Leví recibió su heredad, así es, recibió el sacerdocio, como ya lo mencionamos, recibió 48 ciudades con sus ejidos y además, hermanitos, la escritura nos enseña o nos muestra que los levitas podían comer de las ofrendas, podían tomar del diezmo, entonces considero yo que recibieron mucho más que cualquier otra tribu. Amén. Y bueno, hermanitos, vamos a pasar al siguiente tema. Las hijas de Zelofejad. Estamos en Números, capítulo 27, versos del 1 al 11. Y aquí, hermanitos, la escritura nos muestra en dos ocasiones de dónde, sí, vaya, de dónde eran descendientes las hijas de Zelofejad. Nos dice que eran de Manasés, su hijo Maquir, Galad, Efer, Zelofejad, y ya de ahí las hijas de Zelofejad. Y se repite de las familias de Manasés, hijo de José. Esto es muy importante, hermanitos, y llama mucho la atención porque la escritura menciona en dos ocasiones que son de las familias de Manasés, hijo de José. En esto, Rashi comenta que al redundar en esto, hermanitos, las hijas de Zelofejad estaban confirmando su conexión con José. Rashi también afirma que es para subrayar o para enfatizar su amor a Israel, tal como José lo hacía. Tanto así que José pidió a Israel que sacaran sus huesos de Egipto y los llevaran a Siquem. Rashi comenta que este amor profundo por la tierra se transmitió a sus generaciones, en este caso las hijas de Zelofejad. La amada casa de Judá menciona que estas mujeres eran mujeres valientes, mujeres inteligentes, mujeres cultas, mujeres rectas, mujeres conocedoras de Torá. Amén. Y también la amada casa de Judá nos menciona esto, que la hija mayor habló diciendo, nuestro padre murió en el desierto. ¿Qué nos muestra esto? Que Zelofejad abandonó Egipto, por lo tanto, pues tenía derecho a una porción de la tierra, ¿no? La segunda hija continuó y dijo, él no estuvo entre la malvada congregación de Coraj. Recordemos que esta generación o esta congregación de Coraj, pues perdió su posesión de la tierra por el pecado que cometieron. Amén. La tercera hija resumió, él no indujo a otros a pecar. Esto es muy importante, ya que el pecar o hacer pecar a otros, pues le causaría a Zelofejad perder su heredad. Amén. Y la cuarta hija concluyó, ¿por qué debería el nombre de nuestro padre ser olvidado? Esto nos muestra, hermanitos, el anhelo que tenían las hijas de Zelofejad por preservar el nombre de su padre a través de la heredad. Como bien sabemos dentro de la Torá, la heredad se le daba al hijo varón. En este caso, pues Zelofejad tenía puras hijas, pero ellas demostraron, o más bien en su amor por la tierra prometida, fueron ante Moisés y le expusieron su caso. A través de la escritura podemos comprender que Zelofejad era un hombre justo, y es aquí donde entra el Salmo 37:25 que nos dice, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. De esta forma, hermanitos, podemos ver que justamente Zelofejad era un varón justo. Y también, hermanitos, la amada casa de Judá menciona que las hijas de Zelofejad primero expusieron su caso ante los líderes de decena, los líderes de 10. Estos no pudieron dar una respuesta
Las remitieron sobre los líderes de 50, no pudieron dar respuesta. Las remitieron sobre los líderes de 100, de centena. De igual forma no pudieron dar respuesta. Las remitieron sobre los jefes de millar. Tampoco pudieron dar respuesta. ¿Y qué pasó? Este caso llegó a Moisés mismo. Pregunta, hermanitos, ¿qué hizo Moisés cuando las hijas de Zelofejad le presentaron su caso? Consultó al Señor. Consultó con Acudió Adonai. a Amén. Adonai. Amén, exactamente. Moisés mismo, como no tenía una respuesta para esta situación atípica, porque no se había presentado una situación como esta dentro del pueblo de Israel, la Torá no nos relata otro hecho similar. ¿Qué hizo Moisés? Consultó con el Eterno. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que siempre o la mayoría de las veces hay alguien más sabio arriba de nosotros y nosotros si no sabemos algo, pues debemos de preguntar, ¿verdad? Con humildad. En este caso, pues los jefes de 10 no pudieron, se fueron a los de 50, a los de centena, a los de millar, a Moisés. Moisés, como no tuvo la respuesta, para él hubiera sido fácil decirles cualquier cosa, ¿verdad? Porque pues era Moisés, era el líder de la congregación. Sin embargo, Moisés, en la sabiduría que le dio el Eterno y en la humildad que él tenía, consultó al Todopoderoso. Entonces, esta es la enseñanza que nos deja, hermanitos, que debemos de consultar. Siempre debemos de consultar, porque siempre dentro de la congregación siempre habrá alguien que tenga mayor sabiduría y si no hay un hermano con mayor sabiduría, pues consultar con el Eterno. Amén. Seguimos avanzando, hermanos. Y ahora tenemos el tema de Josué, el sucesor de Moisés. Estamos en Números, capítulo 27, versos del 12 al 23. En el versículo 12 nos dice, Adonai dijo a Moisés, sube a este monte Abiram y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Hermanitos, a pesar de que Moisés era manso, era humilde, a pesar de que Moisés hablaba cara a cara con el Eterno, no se le permitió entrar a la tierra prometida. Simplemente la vio, dice la Torah. También la Torah nos dice que después de verla serás reunido a tu pueblo, le dijo a Moisés el Eterno. ¿Y por qué no pudo entrar a la tierra prometida? Porque, dice el Eterno, fuiste rebelde en Sin, en Cades. Pregunta, hermanitos, ¿qué pasó en Cades? Tenía que hablarle a la roca y le pegó. Golpeó a la roca. Amén. Golpeó a la roca 2 veces, cuando el mandamiento era hablarle a la roca. Sin embargo, Moisés pues la golpeó. Por esto el Eterno le dice, no me santificaste a ojos de Israel, por eso solamente verás la tierra prometida. Pero ¿qué creen, hermanitos? Que Moisés, como un apunte profético a nuestro Adón Yeshua, Moisés estaba consciente de que el pueblo sin un pastor perecería. Moisés, como apunte profético a nuestro Adón Yeshua, sabía que este pueblo era rebelde y que eran como ovejitas sin un pastor. Por eso mismo, en Números 27, 15 al 16, Moisés dice, la Torá dice, entonces respondió Moisés a Adonai diciendo, ponga Adonai, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Asimismo, nuestro Adón Yeshua en Marcos 6:34 dice, y salió Yeshua y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Hermanitos, hoy en día es diferente. Pregunta, hoy en día necesitamos un pastor, necesitamos un guía. Amén. Amén. Sí. Sí, sí lo necesitamos. Como pueblo rebelde necesitamos que alguien nos guíe. En este caso, nuestro Adón Yeshua es el que nos guía. En el caso de Moisés, lo iba a suceder o lo iba a preceder Josué o Yehoshua. Pregunta, hermanitos. ¿Moisés
puso a Josué? No. No, Adonai. el Eterno. Amén. Oh, amén. Sí estudiaron la porción. Amén. Justamente eso es algo bien importante, hermanitos, porque debemos de comprender que el que está al frente de nosotros, el líder, el anciano, no lo pone un hombre, o el liderazgo no se hereda, ¿no? Cada líder, cada pastor, por decirlo así, cada roe, cada cabeza, cada anciano, lo pone el Eterno. Amén. Esto es importante saberlo y reconocerlo. Y en este caso, el Eterno puso a Josué o Yehoshua en hebreo. Estamos en Números 27, versos del 12 al 13. Y tenemos que Yehoshua es la palabra número 3091. Yehoshua, que significa salvado de Yud Hei Vav Hei. En Números 27, 18 dice, y Adonai dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Es interesante que el Eterno se refiere a Yehoshua como un varón en el cual hay espíritu. Pero ¿de qué tenía espíritu Yehoshua? Vamos a ver quién era Yehoshua, quién era Josué. Yehoshua era un general que lideró la guerra contra Amalek. No sé si lo recuerda, esto está en Éxodo capítulo 17, versos 8 al 10. También la Torá nos muestra que Josué, Yehoshua, era un líder valiente, esforzado, le dice el Eterno. Eso está en Josué capítulo 1, verso 9. La Torá también nos dice que Yehoshua era un varón paciente. Esto está en Éxodo 24, 13. Como tal, no va a encontrar la palabra paciente, pero lo podemos deducir ya que Yehoshua fue el que se quedó al pie del monte esperando a Moisés, mientras Moisés se le entregaban las tablas, los 10 mandamientos. Amén. Yehoshua, él y Caleb no se rebelaron como los otros espías. Fidelidad, era fiel, tenía fe. Números 14, versos 6 al 9, ahí está. Era defensor de Moisés y la justicia, era sumiso para aprender y capaz para enseñar. Así es, hermanitos. ¿De dónde aprendía todo? ¿De dónde aprendía Yehoshua? Pues de Moisés, ¿verdad? Siempre estaba junto a Moisés. Moisés era el que le enseñaba. Todo esto es lo que nos relata la Torá acerca de Yehoshua. Como le decía en la diapositiva pasada, el Eterno pone a las cabezas, el Eterno pone a los líderes. Esto lo estoy enfatizando y estoy redundando en esto. ¿Y cómo debe de ser un líder, hermanitos? ¿Cómo debe ser una cabeza? Debe de ser un líder, debe de ser valiente, debe de ser paciente, debe de tener fe, debe de ser sumiso para aprender, apto para enseñar. ¿Y qué cree, hermanito? Que esto mismo le dice Saulo a Timoteo en el Nuevo Testamento. En 1 Timoteo capítulo 3 versos del 1 al 7, Saulo le dice a Timoteo, si alguno desea obispado, si alguno desea ser anciano de la congregación, buena obra desea. Pero el anciano debe de tener una vida intachable, debe de tener buena reputación, debe de ser apto para enseñar, debe de ser sobrio, amable, no debe de ser neófito. ¿Qué significa esto? Que no debe de ser nuevo en el conocimiento de las escrituras. Y además dice que que debe de tener buen testimonio de los de afuera. Pregunta, hermanitos, ¿Yehoshua cumplía con todos estos requisitos? Sí. Amén. Amén, sí. Yehoshua o Josué cumplía con todos estos. Es una serie de requisitos, por eso el Eterno dice que era un varón en el cual había espíritu en él.
No cualquiera, vaya, no cualquier persona se puede autoproclamar líder, cabeza, como lo estamos viendo a través de la Torá y a través del Nuevo Testamento. En Juan capítulo 10, versos 27 al 28, ahí se nos dice que también nosotros tenemos un líder, tenemos un maestro, tenemos un pastor. Permítame leerle Juan 10, 27. Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cuántos de aquí escuchamos la voz de Yeshua, hermanitos, y le estamos siguiendo? Amén, aleluya. Dice el verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yeshua es nuestro líder, Yeshua es nuestra cabeza, Yeshua es nuestro maestro, Yeshua es nuestro pastor. En Hechos, capítulo 2, verso 4, se nos dice que ya estamos llenos del Ruach HaKodesh. Pregunta, hermanitos, ¿hacia dónde nos lleva el Ruach HaKodesh? Obedecer. A la obediencia, hermanito. Amén. A la obediencia. Amén, exactamente. Somos diferentes a aquella congregación del desierto, donde Moisés, consciente de que aquel pueblo necesitaba un líder, necesitaba un pastor, le pidió al Eterno que pusiera un varón, un líder. ¿Somos diferentes a aquella congregación, hermanitos? Claro que no. No somos No. diferentes. No. De igual forma, nosotros necesitamos una cabeza y esa cabeza es, porque la cabeza de todo varón es Yeshua. Yeshua. Amén. Amén, hermanos. Sí, estudiaron la parasha. Qué bueno. Me alegra, hermanitos. Y bueno, vamos a pasar, seguimos avanzando. Como les decía al principio, esta es una porción muy extensa, llena de información. Decían ahí mis hermanitas, llenas de números. Pero seguimos avanzando y estamos en las ofrendas diarias. Estamos en Números, capítulo 28, versos del 1 al 8. El verso 2 nos dice: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Ahí, hermanitos, resalté dos palabras: mi ofrenda y a su tiempo. Debemos de presentar ofrenda al Todopoderoso en tiempo y forma. Tenemos que para la palabra ofrenda es la palabra korbanot, de la raíz karab, que significa abordar, acercar, hacerse acercar. Amén. Entonces, la ofrenda es un modo de acercarnos al Todopoderoso. La Torá nos indica lo que debíamos presentar como ofrendas diarias. La Torá nos dice que se debe de presentar 2 corderos sin tacha. De estos 2 corderitos, uno se sacrificaba en la mañana, otro en la tarde. ¿Y qué cree, hermanitos? Que nuestro Adón Yeshua cumplió con esas ofrendas diarias. Así es. Y esto no nos exime de seguir presentando ofrendas al Todopoderoso. No nos exime de ello. Más adelante vamos a ver cómo podemos ofrendar al Todopoderoso. Amén. La Torá nos dice que 2 corderos sin tacha, un corderito se inmolaba en la mañana. En Marcos capítulo 15, verso 29, se nos dice que nuestro Adón Yeshua fue crucificado en la hora tercera. La hora tercera son las 9 de la mañana. Ahí nuestro Adón Yeshua está cumpliendo con esa ofrenda diaria. Amén. La Torá nos indica que se debe de presentar harina con aceite de oliva machacada. Nuestro Adón Yeshua también cumplió con esa ofrenda diaria. En Marcos capítulo 14, verso 34, se nos dice que Yeshua estaba en el Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Nuestro Adón Yeshua estaba a punto de ser prensado, de ser afligido, estaba a punto de ser molido. Ahí está cumpliendo con las ofrendas diarias. Amén. La Torá nos indica que se debe de presentar vino o bebida fermentada. En Marcos capítulo 15, 23 se nos dice que se le dio
a tomar vino y mirra a nuestro Adón Yeshua. También podemos asociar el vino con la sangre derramada por nuestro Adón Yeshua. Amén. Y por último, pues el corderito, ¿verdad? Que se inmolaba por la tarde. En Marcos capítulo 15, 34 se nos habla que a la hora novena nuestro Adón Yeshua entregó el Espíritu. La hora novena son alrededor de las 3 de la tarde. Nuestro Adón Yeshua cumpliendo con esas ofrendas diarias. También la Torá nos dice que debemos de presentar ofrendas de Shabbat. Ahí se nos habla que debemos de presentar 2 corderos, 4 kilos de harina con aceite, debemos de presentar una ofrenda líquida y la Torá nos dice que esta es la ofrenda quemada. Y también la Torá nos dice que se debe de presentar la ofrenda diaria y aparte se debe presentar la ofrenda de Shabbat. 2 ofrendas. Pregunta, hermanitos, ¿qué caía del cielo en doble porción antes del Shabbat? Esta está fácil. Maná. Maná. Efectivamente. Así como el Eterno nos da doble bendición antes del Shabbat, así de igual forma, hermanitos, debemos de presentar doble ofrenda en el día de Shabbat. Amén. En primera los Corintios capítulo 16 versos del 1 al 2, Saulo da fíjese, en el Nuevo Testamento, Saulo da la indicación de apartar la ofrenda para los santos. Esta ofrenda, hermanitos, era una ofrenda mediante, vaya, lo voy a decir así, mediante recursos económicos. Así dice la Escritura. Puede checarlo en 1 Corintios 16, 1 al 2. Pablo les dice, cada uno aparte conforme haya sido prosperado. Entonces yo la recaudaré, apartaré la ofrenda para los santos. Pregunta, hermanitos, ¿quiénes son los santos? Levita. ¿No? ¿Nadie? Los Los que viven santos, conforme a la palabra de Dios, los que guardan sus mandamientos. amén, los que se santifican a través de guardar los mandamientos del Todopoderoso. Justamente es lo que le mencionaba en el aviso de los diezmos y las ofrendas. Y es lo que hacemos en Arca de Salvación, pero lo hacemos conforme a la Torah. Recaudamos los diezmos, las ofrendas, y se reparten para los santos, para todos aquellos que guardan los mandamientos del Todopoderoso. Amén. Seguimos con las ofrendas, hermanitos. Ofrendas para Rosh Hodesh, para cabeza de mes, para principio de mes, para principio de los meses. Estamos en Números, capítulo 28, versos del 9 al 15. Ahí, hermanitos, la Torá nos indica que se debe de presentar 2 becerros, más 12 kilos de harina con aceite, más 4 litros de vino. También se debe de presentar un carnero, más 4 kilos de harina con aceite, más 1,5 litros de vino. Se nos dice que se debe de presentar 7 corderos, más 14 kilos de harina con aceite, más 7 litros de vino y un macho cabrío. Y como lo habrá notado, hermanito, pues se nos habla, ¿verdad?, de presentar animalitos. Hoy en día, pues sabemos que ya no hay templo, que ahora nosotros somos el templo del Dios viviente, como dice 2 Corintios 6:16. Cada uno de nosotros somos templo del Elohim vivo. Y ya no presentamos animalitos. ¿Por qué? Porque nuestro Adón Yeshua cumplió, ¿verdad? Es el cordero inmolado. Amén. Pero vamos a ver qué representan estos animalitos que se debían de presentar en las ofrendas para Rosh Hodesh. Se nos habla de los becerros. Esto lo puede usted checar o lo puede corroborar, hermano, en Levítico capítulos del 1 al 5. Ahí es donde se nos habla lo que representa cada animalito. El becerro se sacrificaba para quitar el pecado por hierro, por malicia o por ignorancia. El carnero representa ofrenda de paz y se sacrificaba para quitar pecado por transgredir las cosas santas del Eterno. El cordero, pues, es la remisión de pecados y el macho cabrío es la expiación del pecado.
Hoy por hoy, hermanitos, obviamente pues no hacemos sacrificios de animales. Sin embargo, esto no nos exime de seguir llevando ofrendas al Todopoderoso. ¿Cómo podemos llevar esas ofrendas? A través de las tefilot. Las tefilot y las ofrendas van en paralelo. Podemos ofrecer tefilot pidiendo al Eterno que nos perdone por aquellos pecados que hicimos en ignorancia antes de conocer su Torá. Podemos hacer tefilot pidiendo al Eterno que nos perdone por transgredir las cosas santas, en este caso el nombre Kadosh, ¿no? Porque no lo conocíamos, decíamos otro nombre, guardábamos el día del sol, el día domingo. Podemos elevar una tefilá, hacer tefilot y pedirle al Eterno que perdone nuestros pecados por transgredir las cosas santas. Amén. Y bueno, el cordero, pues la remisión de pecados es nuestro don Yeshua, el cordero inmolado que quita el pecado del mundo, y el macho cabrío. Amén. De esta forma podemos cumplir con las ofrendas que nos indica la Torá. Y bueno, en 2 Corintios 6:16 nos dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, hermano, usted y yo, todos los que estamos aquí, somos templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuántos de aquí somos pueblo del Eterno, hermanos? Amén. Amén. Aleluya. Bien. Aleluya. Somos pueblos del Todopoderoso. Hemos entrado a sus pactos. Nos ha revelado su bendita Torá. Amén. Seguimos con las ofrendas de las fiestas solemnes. Seguimos con estas ofrendas. Como ya vimos, hermanos, la palabra ofrenda es la palabra korbanot, que significa acercarse. ¿Cómo nos podemos acercar al Eterno en estas fiestas solemnes? Ya estamos en Números, capítulo 28, verso 16, al capítulo 29, verso 40, ya casi vamos terminando. ¿Cómo nos podemos acercar al Todopoderoso en las fiestas solemnes? En Pesaj, esto es un mandamiento y nos podemos acercar al Todopoderoso, o debemos de acercarnos al Todopoderoso, varones, con la Brit Milá, la circuncisión. Y es que quizás estarán pensando, bueno, pues el Eterno conoce mi condición, sabe que mi corazón está circuncidado. Hermano, déjeme decirle algo, que van estrechamente ligados la circuncisión del corazón y la circuncisión física, porque si estás circuncidado del corazón, no vas a poner objeción para circuncidar tu carne. Y si estás circuncidado de la carne, es porque tu corazón ya está circuncidado. O sea que van estrechamente ligados. Con Tevilá, la inmersión en agua. Con Teshuvá, regresar, retornar a la Torá. Salir de Egipto, salir de las denominaciones, salir de Babilonia. Esta fiesta, hermanos, esta fiesta solemne de Pesaj, se conmemora el 14 de Aviv, que es el primer mes hebreo. Amén. Después tenemos Hamatzot, que es panes sin levadura. ¿Cómo nos debemos de acercar al Eterno? Sacando la levadura espiritual y física. Si bien es cierto, limpiar la casa de toda la levadura es cosa fácil, porque pues vas viendo, ¿no? O sea, sí es cansado, es pesado, pero ves dónde hay levadura y la sacas. Pero la levadura, el pecado que llevamos, ese es el más difícil de sacar. Y en Hamatzot debemos de acercarnos al Todopoderoso sin levadura, sin pecado. Esta fiesta se conmemora el 15 de Aviv, que es igual el primer mes hebreo. Después tenemos Bikurim, las primicias, y nos podemos acercar al Todopoderoso ofreciendo las primicias de nuestro trabajo. Amén. Bikurim se conmemora o se celebra el día siguiente del reposo semanal. Después entramos a Shavuot. Shavuot es recibir la Torá, que es igual a recibir el Ruach HaKodesh. ¿Y cómo nos vamos a acercar al Todopoderoso en esta fiesta? Pues viviendo en santidad, ¿no? Vivir
en santidad. En Shavuot se cuentan 50 días después del día de reposo. Amén. Sigue Yom Teruah. Aquí es el día de las trompetas. Aquí Yeshua llama a su pueblo. ¿Cómo nos podemos acercar al Todopoderoso? Tocando el shofar. Recordemos que el shofar es la voz del Todopoderoso, elevando Jalel. Esta fiesta solemne se conmemora el primer día del mes séptimo. Seguimos con Yom Kippur. En Yom Kippur es el día de la expiación. Nos podemos acercar al Todopoderoso afligiendo nuestra alma con ayuno, súplica y ruego. Amén. Esta fiesta solemne se conmemora el día 10 del mes séptimo. Y por último tenemos Sukkot. El Sukkot representa reposo, representa el milenio. Y bueno, pues nos presentamos o nos acercamos delante del Todopoderoso cuando construimos nuestra Sukkah, ¿no? Esta fiesta solemne se conmemora el día 15 del mes séptimo. Amén. Y ya para finalizar, hermanitos, la Torah nos muestra los animalitos que se presentaban en esta fiesta de Sukkot. Ahí está. En esta última fiesta de Sukkot, dura 7 días, hermanitos. Y en cada día que dura esta fiesta, la Torah nos dice que se deben de presentar 2 carneros diarios, 14 corderos diarios, un macho cabrío diario. Y también se nos dice, esto también me llamó mucho la atención, como le decía, la fiesta de Sukkot dura 7 días, en los cuales la Torah nos dice que se debe de ofrecer en el primer día de la fiesta 13 becerros, en el segundo día 12 becerros, en el tercer día 11 becerros, en el cuarto día 10, en el quinto día 9, en el sexto día 8 y en el séptimo día 7 becerros. En total, 70 becerros en el día séptimo. A ver, pregunta, hermanitos. ¿Qué representa el becerro? Lo vimos en las diapositivas pasadas. ¿No? ¿Nadie? Bueno. El becerro representa el pecado por hierro, por ignorancia. Amén. Y me llama la atención que daba un total de 70 becerros el día 7, 70 veces 7. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento en Mateo 18, 21 al 22? Que hasta 70 veces 7 debemos perdonar. El Eterno, a través de esta ofrenda, nos está diciendo que hasta 70 veces 7 nos perdonó nuestro pecado por hierro, por ignorancia o por malicia. Esto a mí me impactó, hermanitos, cómo a través de la Torah el Eterno nos está diciendo, te he perdonado hasta 70 veces 7 tu pecado por hierro, por ignorancia o por malicia. Vamos a leer Mateo 18, 21 al 22. Dice, luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Yeshua, sino 70 veces 7. Amén. 70 veces 7, el Eterno mismo nos ha perdonado. Amén. Esto es maravilloso, hermanitos. Y también la Escritura nos muestra que debemos de estar observando los cielos, la luna, las estrellas, las constelaciones. ¿Por qué? Porque en ellos está el plan de redención del Eterno. Todas las ofrendas, como ya vimos, apuntan a nuestro Adón Yeshua. Las santas convocaciones apuntan a nuestro Adón Yeshua. ¿Y cómo vamos a estar pendiente? ¿Cómo vamos a saber cuándo celebrar Pesaj, panes sin levadura? ¿Cómo sabemos cuándo festejarlas, hermanitos? Pregunta. ¿Cómo sabemos? Observando la luna. Amén. Gracias, hermanita. Observando la luna, el sol, las estrellas. En Génesis capítulo 1, verso 14 nos dice el Eterno que nos dio las lumbreras como señales, como señal de las Moadim, de las
santas convocaciones. Debemos de estar muy pendiente de los cielos. En Mateo 24, 29 al 31, hermanos, se nos dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿En dónde? En el cielo. Anteriormente, hermanos, nos regíamos por un calendario totalmente desfasado, totalmente ajeno a la Torá. Estábamos en ignorancia, estábamos errando, inclusive, ¿no? Al congregarnos en el día domingo, porque no sabíamos todas las instrucciones que vienen en la Torá. Estábamos ajenos, en lo personal yo no sabía que existían estas santas convocaciones, Pesaj, Hamatzot, Bikurim, Shavuot. No lo sabíamos, pero hoy que el Eterno ya nos reveló su Torá, que ya nos reveló sus fiestas, que ya nos reveló las santas convocaciones, que ya nos reveló cómo debemos de regirnos a través del sol, la luna y las estrellas para poder celebrarlas, vamos a hacerlo así, hermanitos. Ya no somos más un pueblo extranjero, ahora somos pueblo del Eterno, y como pueblo del Eterno debemos de estar al pendiente de las señales que Él nos da en los cielos. Amén. Y Amén, amén. con eso concluimos, con eso concluyo, hermanito. Muchas gracias por su tiempo. Shabbat Shalom.